Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la Yanti de viaje. Nosotros somos Gra y Santi, vivimos viajando en nuestra casita rodante ya hace un año y hoy estamos realmente sofocados del calor y de la humedad en Córdoba. Son las 9 de la mañana, hacen 27 grados y 83% de humedad, así que estamos huyendo a las sierras en busca de un río, así que Acompáñanos en este día de cómo se pasa el calor en una van. Vine a buscar provisiones al súper, así nos encerramos en el río y no salimos. Ahora sí, la Yanti se ha estacionado, encontramos lugar. Llegamos a la bolsa pasando Villa Allende y estacionamos. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Atrás del terrace estaba en Anizacate. Ah, Villa Allende bueno, queda ahí. para el otro lado de Córdoba. Ahí. Paramos en el río Anizacate, nos queremos meter urgente, no damos más del calor. Son las 11 de la mañana y transpirando. No se puede estar, así que nos vamos a mojar y después vemos si nos quedamos ahí o seguir. Lo que sí, todas las entradas al río están cerradas. Hay un cartel ahí que dice zona arancelada, estacionamientos de auto 2500, moto 2000, pero bueno, vamos a pasar igual. No hay nadie. Y se empieza a ver el agua. Uy, qué lindo. ¿Mandaste campamento acá nomás? Sí, ya está. Necesito meterme al agua. No saben el calor y la humedad que estamos pasando. Un espanto. Así que bueno, ya está. Hermoso río. Esta parte del río no la conocía. Se va el Santi, se va. Estamos reinstalados. Está haciendo un calor increíble y además en Córdoba nos acabamos de enterar que se cortó la luz, se cayó la señal de Claro, así que nos sentimos en un apocalipsis de calor, pero nosotros acá al lado del río. Increíble, o sea, nos metemos cada 5 minutos porque nos secamos al toque y hace mucho calor. Y ahora toca hacernos el almuerzo, que nos dormimos, no comprar nada fresco, así que bueno, vamos a ver qué improvisamos. Vamos, dale, vamos. Quedó agotado el cocinero y muerto de calor, me parece. Pero miren, qué rico. Wow, no saben lo sabroso que está esto. Así que voy a cortar el pancito, así hacemos unos chambuchitos. Gracias por jugarte por el team y cocinar y morirte de calor. Esto está alucinante. ¿Va a decir algo? No puedo hablar, no. Un éxito de las verduritas así salteaditas. Increíble. Bueno, todas las risas hasta que miren lo que nos pasó. Ya pasó todo. Ya pasó todo, ya vino la policía. Bueno, nos rompieron el vidrio de la camioneta. Nos sacaron todo. Todo lo que es... nos llevaron una mochila, una riñonera y bueno, ya salimos a buscarlo. Esto fue a las 4, ya son las 6. Ya pasaron unos días de ese momento, como podrán ver, estamos bajo techo, ya con la Yanti al resguardo, esperando a arreglarla.
Pero bueno, en ese momento no podíamos filmar nada, la verdad. Sí, la angustia es tan grande que uno empieza a vivir el momento y bueno, a ocuparse y por ahí es muy difícil usar la cámara. Pero nada, queríamos transmitirle que nada, fue un muy mal momento. La verdad es que estábamos muy angustiados en ese momento porque pensábamos que nos habían robado un montón de cosas. Y nada, por suerte fueron unos cargadores, no nos rompieron nada adentro. No, En realidad, solo la vamos a ventana. ver, sí, bueno, solo la ventana, pero no nos rompieron todo adentro. Sí, creemos que no han tenido tiempo igual porque había puertas y cajones que no han llegado a abrir, pero bueno, lo que pudieron abrir sacaron todo, revolvieron todo, así que bueno, desde ese momento así está la Yanti, digamos, como que no hemos querido ni entrar. Sí, realmente mentalmente porque... bueno, nos hemos bloqueado un poco, estamos en la casa de un gran amigo que bueno, nos hospedó y bueno, llegamos con la Yanti, guardamos todo dentro de una bolsa, así que llegamos, la dejamos un par de días, empezamos a buscar la solución al vidrio, empezamos a buscar la solución a las cosas que nos robaron. Estos días nos estuvimos enfocando en, bueno, ir al banco, hacer todos los trámites, dar de baja las cosas, ver de generar toda la documentación que me sacaron a mí porque Santi tenía la billetera con él. Y bueno, claramente tuvimos que ir a comprar cargadores porque es nuestra herramienta de trabajo. Bueno, una de las cosas más importantes que nos sacaron fueron los cargadores de las computadoras, los cuales este video, si usted lo está viendo, es porque pudimos conseguir esos cargadores. Logramos comprar cargadores. Decime que funciona. Sí, el mío sí. Lo bueno es que no compramos los que nos habían robado, o sea, compramos los originales nuevamente. Estaban usados, pero no eran repuestos. De a poquito nos vamos, Bueno, vamos a rearmando. que tenemos que hacer el video para que usted está viendo. Y bueno, por otro lado, respecto, o sea, lo que más nos frena ahora a continuar el viaje es el tema de la ventana, porque la rompieron íntegra, o sea, tenemos un espacio gigante que ahora está tapado con un nylon. Y bueno, tuvimos que pedir eso al proveedor de la ventana que habíamos comprado en Buenos Aires, así que todo esto nos va a demorar todos los planes que teníamos. Sí, sí que nuestra logística de viaje ha cambiado rotundamente. Necesitamos estar 15 días bajo techo porque tenemos un nylon de ventana por seguridad y por lluvia. Sí, justo están lloviendo todos los días también. Encima está lloviendo, quizás escuchan de fondo la lluvia. Por una parte, nada, nos pasó cerca de Córdoba que están todos nuestros amigos y bueno, creo que eso fue un gran alivio de poder venir y sentirnos acogidos, digamos, que no nos pasó en cualquier lado donde no tenemos ningún familiar, ningún amigo cerca, así que bueno, por ese lado, bien. Pero bueno, la verdad son cosas que pasan, estamos siempre expuestos a que pueda pasar porque vivimos en la calle, pero bueno, no queremos amargarnos ni nos va a cambiar la forma de vivir, así que es cuestión de arreglar todo, que es plata y tiempo nomás, y continuar con este viaje. Vinimos a ver si ponemos en orden la Yanti, que ay, nos da una cosa verla así, y lo que no le mostramos es que también nos rompieron Lo que creemos, nosotros siempre dejamos como un poquito abierta la ventanita del baño para que circule aire, y se ve que intentaron abrir ahí, empezaron a romper el mosquitero. Cuando vieron que era un baño y que estaba la puerta cerrada, rompieron la otra. Pero qué bronca, qué me da hacer baño. Así que bueno, hay que arreglar 2 ventanas. Pero miren, todo revuelto, todo tirado. Estaba todo tirado, pisoteado, entonces como Mira, que está nada, todo esto lo vamos a lavar de nuevo. Creemos que no se han llevado ropa. Bueno, no me robaron las cosas para el casamiento. No habíamos revisado eso. Un día antes. Sí. Bueno, no los vamos a aburrir mostrando cómo limpiamos la Yanti. Pero queríamos dejarle una reflexión final que el suceso es totalmente lamentable, pero nuestro viaje no se va a detener por estas cosas. También yo quiero agradecer muchísimo porque a un chico que estaba con nosotros ahí en la playa con su familia, gracias al universo, el chico decidió irse temprano y vio que estaban ahí en la Yanti, les empezó a gritar, los empezó a correr y ahí automáticamente el chico vino corriendo y nos dijo, y creemos que no fue tan grave porque ese chico los vio a tiempo realmente y no llegaron a llevarse nada porque hubo un montón de lugares que no llegaron a revisar. Así que no le preguntamos ni el nombre, pero bueno, si está viendo el video, les súper agradecemos. Yo quiero cerrar el video acá, como ya está. No queremos que este video vaya del robo. Sí queremos dejar un mensaje de que está malísimo que pase, pero pasan y no hay que bajonearse, hay que seguir. Creo que el sueño y la vida que estamos llevando adelante de vivir viajando es inmensamente superior a estas cosas que pueden pasar. Van a haber bajos, altibajos. Realmente parece que no hay retorno cuando nos pasan estas cosas, pero vamos así. Sí, lo importante es que nosotros también estamos bien, no nos pasó nada, así que bueno, siempre mirando el lado positivo.
Y bueno, esperamos que el próximo video ya va a ser de aventura. Va a ser de aventura. Este nos iba a ser de vamos- aventura, íbamos a recorrer parte de las sierras, pero bueno, pasaron estas cosas. También le queríamos mostrar esta parte del viaje que pasan. No infundir miedo ni, bueno, si estás queriendo viajar o algo, nada, sabes lo que puede pasar, pero no va a detener tu viaje. Así que nos vemos en la próxima aventura de Yanti de viaje. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este triste episodio. Así que bueno, nos vemos. Chau, chau.